Hola a todos y bienvenidos nuevamente. En el video de hoy vamos a ver otro sistema de trading en el que vamos a agregar una nueva media móvil y vamos a ver cómo podemos gestionar nuestras posiciones. Como veíamos en el video anterior, nosotros podemos operar con un promedio simple, pero la idea es subir un poco el nivel y agregar otro indicador. Así podemos recopilar datos de largo plazo y de corto plazo. Tratando de avanzar, podemos ver que nuestros sistemas se pueden adaptar a cualquier periodo. Por eso, lo que voy a hacer ahora es analizar un gráfico de Bitcoin en velas de una hora. La idea general es que se pueda apreciar que podemos operar en el corto plazo de la misma manera que podemos operar en cualquier plazo. Obviamente, además de las medias móviles simples, podemos usar medias móviles exponenciales, pero eso va a quedar a criterio de cada uno y de cómo cada uno considere cuáles son las medias móviles o indicadores que mejor se adapten a su forma de operar. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que estos sistemas es ideal o recomendable testearlos con datos del pasado para ir viendo el comportamiento del precio y obviamente el comportamiento del indicador, que en este caso va a ser las medias móviles. Sin dudas, nada va a ser 100% fiable e infalible, pero evaluar datos antiguos nos va a permitir encontrar patrones de comportamiento del precio que nos van a indicar qué probabilidades tenemos nosotros de cara al futuro. Una última apreciación, y no menos importante, cuando nosotros usamos medias móviles, tenemos que identificar cuál es la tendencia. Porque si nosotros tenemos una tendencia lateral, las medias móviles nos van a dar falsas señales. Porque como vimos en el video anterior, son indicadores de seguimiento de tendencia. Y por eso tenemos que tratar de usar una lógica para plantear cuál va a ser la media móvil que vamos a utilizar. ¿Y cuál es la lógica que al menos yo considero que se debe utilizar al momento de plantear cuál es el mejor indicador que se adapta al marco temporal que estoy analizando? En este caso, como estoy analizando el gráfico de una hora y quiero operar el corto plazo, puedo pensar lo siguiente. Este activo cotiza 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, mi largo plazo va a ser un día. Esto es completamente arbitrario, es lo que yo pienso, o sea, que mi largo plazo va a ser un día. Para eso voy a utilizar una media móvil de 24 periodos o 24 velas. Y la de corto plazo podría ser una de 6 o 12 periodos o velas. Y la de 6 podría utilizarse porque es en promedio la cantidad de horas que está abierto el mercado americano y es el momento donde hay más actividad y mayores operaciones. Esto es en teoría porque para operar cripto hay que tener en cuenta otros mercados también, como por ejemplo el mercado asiático. Por eso yo creo que la que mejor se adapta a mi forma de operar va a ser la de 12 periodos o 12 velas, porque lo que yo quiero comparar es medio día contra un día. Y la pregunta fundamental es cómo voy a poder operar yo estos datos. Básicamente tengo dos formas. Una es cuando la media móvil más rápida, es decir, la de menor plazo, cruce hacia arriba la media móvil más lenta, la de mayor plazo, voy a iniciar una posición de compra. En el caso contrario, cuando la media móvil rápida cruce hacia abajo la media móvil lenta, voy a iniciar una posición de venta. Pero para mí, hacer eso me implica estar mucho tiempo pegado a la pantalla. Y como yo no puedo estar todo el tiempo pegado a la pantalla, cuando inicio una posición, ya sea de compra o de venta, lo que voy a definir con claridad va a ser mi zona de stop. Pero no así mi zona de beneficios. Porque la idea es ir acompañando y metiendo un poco de gestión de posición sin necesidad de cerrar. Y otra pregunta fundamental que surge a partir de esto es ¿cuándo yo sí voy a cerrar la posición? Porque como decíamos en el video anterior, nosotros no podemos pretender sacarle hasta el último centavo al mercado, porque si no, va a ser el mismo mercado el que nos va a sacar hasta el último centavo a nosotros. Para eso voy a dejar que sea el precio el que me saque y no
apurándome a cerrar o abrir posiciones que probablemente me salgan mal o no tenga las mismas probabilidades que en una u otra. Entonces, vamos a tratar de ver cómo sería y cómo se usaría todo lo que venimos diciendo hasta ahora. Como les mencionaba, estamos en el gráfico del Bitcoin en una hora. Uso una media móvil de 24 periodos, que implica un promedio de las últimas 24 horas, y una media móvil de 12 periodos, que implica un promedio de las últimas 12 horas. La media móvil más rápida va a ser la roja y la más lenta va a ser la verde. Como nosotros veníamos viendo, sabemos que en la zona de $45.000 tenemos una importante resistencia y en la zona de 34 a $35.000 tenemos un importante soporte. Teniendo en cuenta estos datos importantes, yo ya sé cómo me tengo que manejar si el precio se mantiene dentro de esos rangos. Pero, como les mencionaba, nosotros podemos operar solamente utilizando el cruce de medias. Entonces, cuando la media móvil más rápida cruza hacia arriba, la media móvil más lenta, yo puedo tener una señal de compra y cuando cruza hacia abajo, una señal de venta. Pero como nosotros sabemos que las medias móviles siguen tendencia, en un movimiento lateral, obviamente nosotros vamos a tener muchas falsas señales. De hecho, si nos fijamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cruces. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es la tendencia del activo que estoy operando. Pero, como yo decía recién, yo no puedo estar pendiente de la pantalla todo el tiempo. Lo que voy a hacer es, en vez de abrir y cerrar posiciones a medida que las medias móviles se van cruzando, lo que voy a hacer es tratar de ver cuáles son las zonas más importantes de soporte y cuáles son las zonas más importantes de resistencia, y con eso voy a ir acompañando el precio. Entonces, yo acá tengo una señal de venta. ¿Y por qué elijo esta arbitrariamente y no elijo otra? Porque yo acá tengo un riesgo-beneficio bastante bueno, porque estoy cerca de mi zona de resistencia y estoy lejos de mi zona de soporte. Entonces, yo acá puedo tomar, no digo con seguridad, pero con menor riesgo puedo tomar una posición de venta, es decir, shortear este activo y esperar que el precio se desarrolle hacia abajo, en este caso, porque tengo una clara señal de venta. Ahora veamos. ¿Qué quiere decir que yo voy a esperar que sea el precio el que me saque? Cuando yo tomé la posición, el precio se desarrolló como yo esperaba, es decir, hacia abajo. Entonces, yo acá puedo decir que tengo una posición ganadora de 4%. Y lo que voy a hacer, en vez de cerrarla, es ajustar mi stop. Es decir, poner mi stop en una zona donde creo que el precio podría cambiar de dirección. Así, en el peor de los casos, me voy a ir con una ganancia de casi el 3%. Una vez que yo acomodé mi stop, va a ser el mercado el que me diga, bueno, hasta acá llegaste, tenés que salir. Entonces, lo que voy a ir haciendo va a ser ir captando ganancias, así sean pocas, pero eliminando mucho el riesgo. Y lo hago así porque si yo quiero solamente operar con cruces, yo acá, el cruce se me confirma recién en esta vela. Y el otro cruce se me confirma recién en esta vela. Entonces, si yo veo esta posición, me da un beneficio muy chico. Entonces, para no ir volviéndome loco y no dejar
la vida en comisiones, lo que voy a hacer va a ser ir ajustando el stop. Si vemos, acá nuestro cruce se confirma en esta vela. Lo que vemos o lo que podemos interpretar es que si nosotros abrimos una posición acá, tenemos una zona de stop que está muy lejos, casi al 10%, y nuestra zona objetivo está al 17%. Acá tenemos un riesgo-beneficio casi de 2-1. Pero como nosotros ya sabemos de soportes y resistencias, lo que podemos interpretar es que el precio en esta zona va a estar en una zona de conflictos. Entonces, en vez de poner mi stop tan lejos, lo voy a ajustar un poco y lo voy a poner acá. Así voy a mejorar mi riesgo-beneficio y obviamente voy a alimentar mucho más mis pérdidas. Si observamos también, vemos que nosotros después de una lateralización, el precio rompe hacia abajo, rompe esta zona de mínimos. Como yo no sé, cuando estoy parado acá, si efectivamente esto se va a romper, una vez que se rompe, lo que yo puedo decir es, en vez de poner mi stop acá, ya lo voy a poner en mi precio promedio de compra. Entonces, lo que me va a permitir a mí es que en el peor de los casos, si el mercado no va en la dirección que yo espero, lo peor que me puede pasar es salir sin ganancias, pero al menos no voy a tener pérdidas. Una vez que el precio rompió esta zona de mínimos, lo que yo puedo decir es, bueno, se rompieron los mínimos, entonces el precio probablemente continúe bajando. Y ahí voy a ajustar más mi stop todavía y lo voy a poner en esta zona. Y ahí, en el peor de los casos, yo ya me voy a ir con casi un 3% de ganancia. El precio probablemente en esta zona me haga un pullback. Entonces tengo más posibilidades de que mi stop se ejecute. Pero, por lo menos, yo ya me voy a ir ganando un 2% y no voy a incurrir en pérdidas. Como el precio se sigue desarrollando en la dirección que yo esperaba, veo que en esta zona tiene una zona en la que no baja con verticalidad, es decir, que el precio se queda lateralizando en esta zona. Entonces lo que voy a hacer va a ser ajustar aún más mi stop y ponerlo acá. Y ahí ya me voy a ir casi con un 5%. Obviamente yo no lo voy a poner justo ahí, sino lo voy a poner un poquito más arriba, porque en estos mercados tan volátiles probablemente cualquier mechazo me ejecute el stop. Pero en el peor de los casos tenemos que tener en cuenta que ya no vamos a ir con un 5%. Y como sabemos, y ya lo habíamos analizado, que el precio en la zona de los 35, de los 34.000, $35.000, el precio probablemente pueda rebotar. Si yo creo fehacientemente que el precio va a seguir bajando, lo que voy a hacer va a ser colocar mi stop en esta zona. Y ahí vamos a ver que en el peor de los casos nos vamos a ir con un 12% de ganancia. Esto lo hago para no tener que estar todo el tiempo pendiente de si la media móvil se cruza para arriba, se cruza para abajo. Lo único que hago es tomar la señal de compra-venta en el momento que yo considero más favorable para mi riesgo-beneficio. Y lo mismo podemos pensar cuando la media móvil cruza hacia arriba. Yo acá podría tomar una posición creyendo que en esta zona el precio evidentemente va a rebotar porque es una zona que ya la testeó varias veces y considero que es una zona de soporte bastante fiable. Entonces yo acá tengo un cruce y podría tomar una posición y mi stop ponerlo debajo de los
33.000 puntos. Entonces yo tengo un precio de compra cercano a los 35.200, que de hecho, si nosotros observamos en los análisis anteriores, yo había dicho que en los 35.000 $35.500 era una buena zona de compra y que el peor de los casos iba a ser si el precio se iba por debajo de los 30.000. Eso en el largo plazo. Como estoy operando en el corto plazo, yo tengo que tener presente que en el largo plazo los soportes y las resistencias van a ser más fiables y obviamente me van a dar a mí mayor seguridad al momento de operar. Entonces, como yo sé que debajo de los 30.000 yo tengo que cerrar todas mis posiciones, yo puedo poner mi stop cerca de la zona de 32.000, 32.000, 32.500. ¿Por qué? Porque sé que efectivamente si el precio va a los 30 o abajo de los 30, muy probablemente vaya un poco más abajo. Entonces, ¿qué hago yo al momento de gestionar la posición? Yo sé que probablemente en esta zona al precio le cueste pasar. ¿Por qué? Porque entiendo que hay una zona ahora de resistencia. Si ven, es una, dos, tres, cuatro veces que el precio no puede pasar. Entonces, en vez de dejar mi stop tan abajo, lo que voy a hacer va a ser ir acompañando el precio. Entonces, una vez que el precio se va desarrollando, yo voy ajustando mi stop primero al precio en el que yo compré y en el peor de los casos voy a salir empatado. Luego, si el precio se sigue desarrollando en la dirección que yo espero, voy a mover mi stop a esta zona, en la zona donde yo creo que efectivamente el precio puede cambiar de dirección. Y vemos acá que tenemos otra señal de compra casi en el mismo precio en el que habíamos hecho nuestra primera compra o, no, o habíamos tomado nuestra primera operación. Entonces, lo que voy a hacer es, si el precio acá me sacó, porque yo ajusté mi stop, compré acá y ajusté, el precio se fue para arriba y ajusté mi stop a mi precio de compra, acá el precio me sacó. Entonces, lo que voy a hacer es esperar otra oportunidad. En el peor de los casos, en mi operación anterior salí empatado y ahora voy a buscar otra operación que me dé un riesgo-beneficio bueno. Entonces, yo tengo que mi cruce se confirma por acá más o menos. Entonces, mi stop lo voy a tener cerca de los mínimos anteriores, ya no me voy a ir a estos mínimos, a los 32, 31, sino que lo voy a dejar en los 33 y voy a ver cómo se desarrolla el precio. Veo que el precio llega a la zona que indiqué anteriormente como posible resistencia y empieza a retroceder. Entonces voy a subir mi stop a más o menos mi zona de compra. Entonces, en el peor de los casos, si el precio no pasa esta zona, me va a sacar otra vez sin pérdidas, pero tampoco sin ganancias. Entonces, voy a seguir buscando entradas que me permitan a mí tener un riesgo-beneficio bueno. ¿Y dónde tengo otra entrada? Otra entrada la tengo acá. Y lo que voy a hacer es, como el precio ya me sacó dos veces, me sacó sin ganancia, pero sin pérdidas también, lo que voy a hacer va a ser ajustar mi stop a la zona de estos mínimos. Ya no de los mínimos más abajo, sino de estos mínimos. Y acá sí voy a esperar que el precio se desarrolle. Veo que el precio llega a la zona que habíamos indicado y otra vez vuelve a caer. Entonces, como yo compré acá,
y el precio se desarrolla en la dirección que yo esperaba y llega a la zona indicada de posible resistencia, lo que voy a hacer va a ser ajustar mi stop, en vez al precio de entrada, ajustarlo un poco más y ponerlo en la zona de estos mínimos. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, si el precio llegase a retroceder, como ya lo hizo 3 veces en la zona indicada, al menos ya me voy a ir con 4%. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros nos estamos moviendo, o por lo menos hasta este momento nos estábamos moviendo en un rango más bien lateral. Entonces, lo que nos va a pasar es que probablemente nuestras posiciones se vayan cerrando y se vayan abriendo de manera un poco más errónea. Pero si nosotros logramos ajustar nuestro stop a nuestro precio de compra, no nos debería afectar porque nosotros saldríamos sin pérdidas, obviamente también sin ganancias, pero al menos no incurriríamos en pérdidas. Lo que vemos acá es que tenemos otra señal de compra. Y acá, como el precio está dentro de un rango lateral, lo que podemos hacer es ajustar nuestro stop a estos mínimos anteriores, en principio, y esperar si efectivamente el precio va a romper esta zona. ¿Y cómo hacemos para esperar que el precio rompa esta zona? No se trata de adivinar, sino se trata de acompañar, como vengo insistiendo durante todo el video. Entonces, si yo realicé una posición o abrí una posición acá, yo sé que en el peor de los casos me voy a ir con una pérdida del 4%. Y en el mejor de los casos me voy a ir con una ganancia del 20%. Entonces, una vez que el precio llega a esta zona, si la supera, automáticamente lo que hago es mover mi stop de esta zona, la voy a mover a esta zona. Y como yo voy gestionando mis posiciones a medida que el precio se desarrolla, no tratando de adivinar, sino tratando de acompañar, en el peor de los casos me voy a ir con un 6%. Si seguimos observando, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las zonas de soporte y resistencias anteriores. Si veo que el precio se siguió desarrollando en la dirección que tenía, y en el peor de los casos me voy a ir con un 6% de ganancia, veo que el precio rompe hacia arriba estos mínimos anteriores. Entonces, si el precio rompe hacia arriba esos mínimos anteriores, mi stop ya lo voy a poner en esa zona. Obviamente no lo voy a poner justo en los mínimos porque probablemente me saque. Entonces, en el peor de los casos, me voy a ir con un 10% de ganancia. Y como yo no quiero adivinar y quiero seguir acompañando el precio, veo que en esta zona el precio empieza a lateralizar. Pero como yo ya tengo un 10% de ganancia, lo que voy a hacer va a ser esperar a ver cómo se desarrolla. A lo sumo podré ajustar mi stop un poco más y me voy a ir con un 11%, un 12%, pero yo ya sé que cuando el precio llegue acá, a los 45.000, acá sí, yo tengo que cerrar todas las posiciones que yo tenía. Porque en esta zona ya vimos que el precio le cuesta mucho pasar y lo testeó 4, 5, 6 veces. Y una vez que llega a la zona de los 45.000 puntos, yo ya sé que mis posiciones van a ser de venta, ya no van a ser de compra, salvo que vea que el precio quiebra con fuerza la zona indicada. Pero como no es el caso, lo que yo tengo que hacer es plantearme una posición de venta. ¿Y dónde voy a poner mi stop en este caso? Y lo voy a poner a un 4%, que es
por encima de los máximos anteriores y mi posible beneficio lo voy a tener en los 35.000 puntos, en los 35.000 dólares, perdón, que es la zona que habíamos indicado como posible soporte fuerte. Si yo abrí una posición acá y veo que el precio se va desarrollando en la dirección que había estipulado, lo que voy a hacer es mover mi stop a mi zona de compra o a mi precio de compra. Si vemos, el precio desde mi precio de compra bajó un 5%, lo que yo puedo decir es, ya estoy con un 5% de ganancia, voy a ajustar más mi stop. ¿Y a dónde lo voy a ajustar? A los mínimos anteriores. Así que en el peor de los casos me voy a ir con un 3% de ganancia. Si vemos, el precio nos saca acá, pero ya con un 3% de ganancia. Y como estoy muy cerca de la zona de resistencia, la próxima señal que voy a tomar es, en vez de tomar una señal de compra, como puede ser esta, si bien es una buena señal y podría funcionar y comprar en esta zona y ajustar mi stop hacia esta zona, yo sé que estoy muy cerca de mis máximos anteriores y en caso de que el precio no pase esos máximos, muy probablemente va a retroceder. Entonces, asumir una posición de compra acá es un tanto más riesgoso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero eso depende de la tolerancia al riesgo que tenga cada uno. Como vemos, nuevamente, en nuestra zona de resistencia fuerte que venimos manejando de largo plazo, las medias móviles nos dan otra señal de venta. Y esta vez con un riesgo-beneficio mayor, porque ya mi stop, en vez de ajustarlo al 5%, yo lo vuelvo a ajustar al 3%. Ya no me fijo en estos máximos, sino que me voy a concentrar en estos máximos, porque yo estoy operando el corto plazo. ¿Y dónde va a estar mi máximo beneficio? Y mi máximo beneficio va a estar en la zona probable de rebote, que van a ser los 35.000 dólares. ¿Y cómo voy a gestionar mi posición? Yo entré en este punto, el precio se desarrolla en la dirección que yo esperaba, veo que rompe esta zona, pero antes de romper esa zona, lo que yo tendría que pensar es que si el precio llega a esta zona y no rompe, mi stop lo voy a tener que poner por acá. Así, en el peor de los casos, si el precio rebotase ahí, me voy a ir con un 1% de ganancia. Pero como el precio rompe la zona indicada, lo que voy a hacer es ajustar mi stop a los mínimos anteriores, que es esta zona. Entonces, en el peor de los casos, yo me voy a ir otra vez con un 4% de ganancia. Y así voy a ir administrando mi posición a medida que voy encontrando soportes y resistencias. Si vemos, acá probablemente podría funcionar como zona de soporte. Entonces yo voy a ajustar mi stop hacia esta zona. Y en el peor de los casos, me voy a ir con un 8% de ganancia. Veo que el precio sigue en la dirección que yo esperaba, pero ya acá tiene una zona en donde parece que es difícil de romper. Entonces voy a ajustar aún más mi stop y lo voy a poner en la zona de máximo. Y acá vemos que el mercado me va a sacar, pero me va a sacar con un 10% de ganancia. Y así podemos hacerlo con todas las posiciones que nosotros queramos abrir. No necesariamente nosotros vamos a tener que abrir y cerrar posiciones cada vez que la media móvil cruce hacia arriba o hacia abajo, la media móvil rápida cruce hacia arriba o hacia abajo, la media móvil lenta, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de ir acompañando, primero para no estar pendiente todo el tiempo de la pantalla y segundo para no ir dejando comisiones.
Acá pasa exactamente lo mismo, llegamos a la zona de 45.000 puntos, de 45.000 dólares, perdón, y el precio otra vez retrocede. Mi zona máxima de beneficios la voy a tener, perdón, yo tengo que abrir una posición de venta, acá tengo la señal, mi stop lo voy a tener ahí y mi zona máxima de beneficios la voy a tener en los 35.000 dólares. Entonces, si yo pude abrir una posición en esta zona, lo que tengo que ver es que si el precio me rompió esta zona, yo ya tengo que ajustar mi stop a por lo menos esta zona. Y en el peor de los casos, el mercado me va a sacar con un 3% de ganancia. Pero como yo no quiero adivinar, solamente quiero seguir el precio, una vez que rompió estos mínimos, lo que tengo que hacer es ajustar mi stop a esta zona. El precio desde mi zona de compra ya cayó un 6%, probablemente acá me sacó, pero por lo menos me sacó con un 6%. Si bien el precio después siguió cayendo, como dije anteriormente, yo no puedo estar esperando sacarle hasta el último centavo del mercado. Lo que vemos ahora, y ya para ir cerrando y no hacerla tan larga, es que nosotros podemos considerar que en esta zona el precio probablemente me genere algún tipo de rebote. Pero ¿hasta dónde va a rebotar el precio? No lo sabemos, pero nosotros sabemos que nuestra zona máxima de beneficios, al menos por ahora, va a estar en los 45.000 dólares. Pero como yo todavía no tengo ninguna señal, las medias móviles no se cruzan, y además tengo que tener en cuenta que si yo uno estos máximos decrecientes, tengo una potencial línea de tendencia bajista, lo que puedo interpretar es que el precio desde acá va a ir a mi línea de potencial línea de tendencia, va a retroceder y tal vez recién después pueda romperla y continuar hacia los 45.000 dólares. Pero como yo no lo sé y todavía no tengo ninguna señal, por el momento, en el corto plazo por lo menos, no voy a abrir ninguna operación porque tengo muchas zonas en donde el precio probablemente cambie de dirección. Por ejemplo, tengo esta zona que me coincide con máximos anteriores y con mi línea de tendencia o con mi potencial línea de tendencia. Así que por el momento voy a esperar y no voy a tomar ninguna posición, al menos de corto plazo. Así que espero que haya sido de utilidad, que haya sido claro y cualquier cosa o cualquier consulta me la dejan o acá en el video o en el Telegram y la vamos viendo. Y si les gustó, compártanlo y espero que les sirva. Un abrazo y buen fin de semana.